Gloria a Dios. Tío, gracias por prestarme tu... Tome asiento, por favor. Estamos agradecidos esta mañana. ¿Está contento esta mañana? ¿Seguro? No importa lo que Dios nos vaya a hablar. Conste, lo estamos grabando. Pues estoy muy contento, muy agradecido con Dios esta mañana por la oportunidad que me da de poderme presentar delante de ustedes. Le doy gracias a Dios porque Él es bueno, le doy gracias a Dios porque nos sigue tratando, sigue hablando con nosotros, nos sigue formando. Y Dios me hablaba a través de mi hijo Pablo. Pablito tiene 3 años, Pablito va al kinder y Pablito está empezando a aprender cosas nuevas. A Pablito le están empezando a enseñar cosas nuevas y Pablito está empezando a recibir educación y está empezando a recibir cosas que son necesarias y son buenas para su vida. Y una de esas cosas fue las que me sacó de un chorro de onda porque estábamos en la casa y no sé qué hizo, porque ya no puede rayar otra pared de la casa porque ya todas las paredes de mi casa están rayadas y los vidrios y todo. Y empecé a decirle, Pablito, por favor, te voy a pedir, y me hace, shh. La mugrilla, imagínense la mugrilla de 3 años. Pablito, te voy a... Shh. Pablito en la escuela está aprendiendo a que cuando alguien levanta, alza la voz, o alguien está hablando en un tono a lo mejor no muy amable, pues su maestra les dice que guarden silencio, ¿verdad? Entonces cada vez que yo me quiero comunicar con Pablito, ahora lo tengo que hacer de una manera diferente, porque si no Pablito lo primero que me hace, shh, y te quedas, oye, espérate. Y sabes, la Biblia nos habla de muchas cosas relacionadas con esto. Pablito me enseña que quieto, tranquilo. Y Dios en su palabra nos ha dado muchos llamados también a nuestra vida personal, a nuestra vida en el caminar con Él. Y esta tarde quiero compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón en relación a eso. Y les decía que hemos tenido llamados de parte de Dios, hay llamados de parte de Dios en su palabra para sus hijos, para sus discípulos. Hay un llamado de parte de Dios a la iglesia en general, hay un llamado de parte de Dios a su pueblo, a sus jóvenes, pero estoy convencido que uno de los llamados que reta más a los hijos de Dios, uno de los llamados que realmente hace que su fe se cale, o como diría mi suegro, que nuestra fe se curta, es el llamado de Dios a nada. Así como lo estás escuchando, el llamado de Dios a nada. Y hoy Dios, a través de su palabra, nos va a hablar del nada. ¿Amén? ¿Está listo? Vamos a 1 Corintios 1:25. Cuando ya estén ahí me dicen amén. Amén. Porque ahorita que les dije que Dios nos quería hablar del nada, pues se me quedaron viendo muchos con cara de que que todavía está afectado porque ayer, aunque el Pumas jugó mejor que el América, el América ganó. ¿Estamos todos ahí? Fíjese lo que dice la palabra de Dios, porque lo insensato de Dios, ¿qué dice? Es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La Nueva Traducción Viviente dice que el plan, y usa la palabra ridículo, pero ridículo para el raciocinio, para el pensamiento del hombre. El plan insensato, dice otra traducción, de Dios es más sabio que el más sabio de los planes de Dios. Y nos enseña que la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana.
Entonces la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios vamos a ver de 4 importantes nadas. Y hoy hablaremos y compartiremos de esos nadas, de los nadas que la palabra de Dios nos trae en su palabra. Y el primer nada es el de la actividad en el servicio a Dios. El primer nada es en relación a la actividad del servicio en el cristiano, en el Hijo de Dios. Y vamos a Filipenses 2:3. Igual, cuando estemos ahí me dice amén para saber que andamos todos juntos. Amén. ¿Cómo empieza el versículo? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La versión internacional dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. Entonces el primer nada de la palabra de Dios en esta mañana nos habla de que no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Nada. ¿Y sabe por qué? Porque es triste ver, estamos hablando del nada hacia el cristiano, hacia el Hijo de Dios, hacia la iglesia. Porque es triste ver cómo en medio del cuerpo de Cristo, en medio de sus hijos exista contienda. Por si no lo sabías o por si ya se nos había olvidado, las contiendas entre los miembros del cuerpo obstaculizan la obra de Dios. Amén. La contienda entre los miembros del cuerpo obstaculizan, impiden la obra de Cristo. Déjame te lo pongo más simple. Somos culpables de que la obra de Cristo no sea efectiva al estar en contienda con nuestros hermanos. No estoy diciendo que todos lo sean, pero estoy diciendo que aquellos que viven en contienda son culpables de que la obra de Cristo no sea lo efectiva que pudiera ser al estar en contienda con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque somos llamados a estar en unidad. Hemos sido llamados a poder trabajar en unidad. Dice la palabra en 1 Corintios 3:1, si me quiere acompañar, vamos a leer del 3 al 4, del 1 al 4, perdón. 1 Corintios 3, del 1 al 4, amén. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, y hace la pregunta de nuevo, ¿no sois carnales? En otras palabras, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, dice la palabra, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Y luego nos remate, dice, y ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Dice, y mientras hay entre ustedes celos, contiendas, hace la pregunta, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, dice, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Entonces la pregunta del primer nada en nuestra vida es, ¿qué tipo de colaborador estoy siendo en la obra? ¿Soy un colaborador o soy alguien que está estorbando a la obra? Porque las contiendas, como lo estábamos leyendo, las contiendas tienen malas compañías. La palabra de Dios en 1 Corintios 3:4
nos enseña que al estar actuando de forma que no es la adecuada, que no es la forma que son las de Dios, es porque actuamos en base a lo que mi naturaleza humana me está diciendo. En otras palabras, estamos actuando y estamos reaccionando conforme a la carne. Y la palabra de Dios es bien clara y bien específica en relación a cuáles son esas obras y esas manifestaciones de la carne. Y en Gálatas nos dice que manifiestas son sus obras y nos habla del adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, pero en el 5:20 te dice idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Y muchos podrán decir, oiga, pero pues si yo no tengo a nadie en mi casa en un altar, yo no tengo imágenes, yo no ando idolatrando a alguien. Pero desde el momento en el que nosotros empezamos a idolatrar, hermanos, dentro de la congregación y quitamos nuestra mirada en Jesús, nosotros empezamos a idolatrar al hombre. Desde el momento en el que mi fe se queda con el hermano, con el discipulador, con el pastor, y mi fe no está en Cristo, yo estoy empezando a idolatrar al hombre. Por eso es tan importante que nuestra mirada, nuestros ojos estén puestos ¿en quién? Cristo. En Cristo. Porque el hombre desafortunadamente nos va a fallar o nos pudiera fallar, pero Jesús nunca va a fallarnos. Nunca va a fallarnos. ¿Amén? ¿Amén? Es por eso la advertencia de parte de Dios de que la contienda tiene malas compañías, las cuales nos apartan del reino de Dios. Y sabes, la Biblia también nos enseña que nuestra contienda es una contienda terrenal, que tenemos una contienda terrenal, que tenemos una contienda sensual, que tenemos una contienda diabólica. Vamos a Santiago 3:14. Santiago 3:14. Amén. Vamos a leer hasta el 18. Y dice, pero si tenéis, hablando de las obras de la carne, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, ¿y qué dice? Y diabólica. Ahorita que dije diabólica, nuestra contienda es diabólica, y uno se de que, espérate. La palabra de Dios no miente, amén. Amén. ¿Qué dice el 16? Porque donde hay celos y contención, ahí hay ¿qué? Perturbación y toda obra perversa. Donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso el primer nada nos dice que por nada ¿estemos qué? Por nada estemos. Ok. Y seguimos. El 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen
la paz. Vamos a leerlo todos el 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muchos o muchas de repente se andan preguntando que por qué andan así, que por qué se sienten así, que por qué no tienen paz. Y se nos olvida muchas veces cuando la mayoría del tiempo andamos viendo, andamos juzgando, andamos criticando, andamos buscando incluso en muchas ocasiones la oportunidad para esperar a ver quién se equivoca, a ver quién cae y estar. ¿Usted cree que esa gente vive en paz? No. Y la Biblia nos enseña que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres vivir en paz? Siembra paz. ¿Quieres vivir en paz? Amén. Siembra paz. Entonces, ¿cómo podemos vencer la contienda? Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la humildad vence la contienda. Un espíritu humilde a Dios, un espíritu humilde a Dios vence la contienda. ¿Usted cree que esto es imposible? ¿Usted cree que esto es imposible? Nos es necesario conocer más de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos es necesario meternos a lo que la palabra de Dios nos enseña, a lo que la palabra de Dios nos habla, nos dice. Y sabe, mejor ejemplo de humildad no lo podemos tener más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El segundo nada. Filipenses 4:6. El primero fue que no hiciéramos nada por contienda. Amén. Filipenses 4:6 dice, ¿por qué? Por nada, otra vez, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Otra vez el nada. Dios nos está hablando del nada, no de la nada, del nada. Por nada estéis afanosos. No te preocupes por nada. En cambio, ora. En cambio, dile a Dios qué es lo que necesitas. En cambio, dale gracias a Dios por todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Pero pareciera que la Biblia no nos dice el por nada y solo dijera después del nada, estén afanosos. Esté afanoso, está afanoso, estate afanoso. Afánate. Y no lo digo por ustedes, pero cómo hay gente que está afanada, cómo hay gente que vive encaprichada al grado de vivir una continua desesperación, viven en una continua ansiedad. Y ahí andan. ¿Y sabes qué es lo que te hace la ansiedad? La ansiedad te destruye tu salud y por consecuencia dejas de ser efectivo o dejamos de ser efectivos. El afán puede ser un afán del trabajo, puede hacerte que no seas efectivo en tu trabajo, en el mover dentro de la congregación. Un afán en la iglesia que de igual manera puede hacer que no seas efectivo, tanto en tu escuela también o en cualquier lugar donde te desenvuelvas. La ansiedad que destruye hogares. ¿Cuántos? ¿Mande? ¿Preocupación? ¿Sí? ¿Cuántos hogares divididos? ¿Cuántos hogares separados? ¿Cuántos hogares a punto del divorcio?
porque viven afanados. Llámalo afán al dinero, llámalo afán a una casa, llámalo afán a un carro. Queremos en ese afán que la casa sea como la casa del de enfrente, o que queremos que alguien sea como tal familiar, o como sean como tal vecino. Y dentro de ese afán nos podemos llevar a mucha gente de encuentro. Tengo a un buen amigo que vive su vida en angustia, vive su vida en preocupación, y es un buen hombre, es un hombre que es de buen corazón, pero el afán de su mujer, de su esposa, por tener más de lo que en ese momento tienen, lo está llevando a niveles de ansiedad, de depresión, que son muy fuertes. La esposa le dice que también trabaja, le dice, pues voy a dejar de trabajar para ver si así te apuras más. Voy a dejar de trabajar para que ya no entre lo que yo gano también a la casa y así te des cuenta de que necesitas echarle más ganas. Qué importante es el que Jesús sea el centro de nuestra vida. Qué necesario es de que Jesús sea quien tome el control de nuestra alma, de nuestra mente, de todo lo que es nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque sin darnos cuenta podemos ser causantes de llevar a alguien más a tomar una medida que no es la buena. Y mi amigo, he estado hablando mucho con él, pero tiene ya incluso deseos hasta de suicidio porque no halla la puerta. Y la puerta se llama Jesucristo, amén. Y le hemos estado hablando de Dios y estamos compartiéndole, pero lo que hacemos, lo que decimos en casa, nosotros no nos damos cuenta del impacto que podemos tener con los que nos están rodeando. Por eso esa ansiedad también puede destruir sueños, esa ansiedad puede destruir logros. ¿Cuántos jóvenes con sueños? ¿Cuántos jóvenes con propósitos? ¿Cuántos jóvenes o adultos con anhelos destruidos? Y sabes, no es por culpa del pastor, no es por culpa de que el pastor no ha querido apoyar, no es por culpa de los padres que no entienden, es por culpa de lo que yo me estoy permitiendo pensar y de lo que yo me estoy dando permiso de sentir. Sueños, propósitos y anhelos destruidos por mi ansiedad de querer hacer las cosas a la de ya, porque así lo quiero, porque ya estoy desesperado o desesperada por hacerlo. Y en esta mañana Dios te quiere decir que no culpes a los demás por tus afanes. Mateo 14:25. Amén. Estamos en la barca y dice la palabra de Dios, Jesús vino a ellos, a los discípulos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Y él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sabes qué? No es malo tener anhelos, no es malo tener propósitos, pero como nos enseñaba la palabra de Dios, o nos enseña la palabra de Dios, lo importante es que no tomemos decisiones desesperados, que no tomemos decisiones en afán. Pedro en la Escritura, la Escritura nos habla acerca de cómo Pedro, su anhelo, su afán era de querer ir con Jesús,
Pero antes de moverse, antes de hacer cualquier cosa, ¿qué fue lo que hizo? Le preguntó a Jesús. Le pidió permiso. ¿Puedo ir? Y hasta que el maestro no le dijo, sí, Jesús, Pedro, caminó. ¿A qué voy? A que Pedro pudo cumplir ese anhelo porque el maestro, porque Dios lo aprobó, porque era el tiempo en ese instante de poder hacer lo que su corazón anhelaba. ¿Qué significa esto? Que los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos, pero no siempre queremos pagar el precio de esperar en Él. La ansiedad lo único que te hace es agotar tu fuerza. La ansiedad, el afán, lo único que hace es debilitar tu mente, debilitar tu carácter, hasta lograr debilitar tu fe. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones y los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Pero ¿sabes qué? Nuestra buena noticia es de que la fe en Cristo vence cualquier ansiedad. La fe en Cristo vence cualquier situación. La fe en Cristo vence cualquier pensamiento que no viene de parte de Él. Amén. Isaías 26:3. Amén. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y el 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está ¿qué? Está la fortaleza de los siglos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor nuestro Dios es nuestra roca eterna. Puedes decir en esta mañana, mi Dios es mi roca eterna. Mi Dios es mi roca eterna. No necesito nada más que Él en mi vida. Entonces, la fe en Cristo vence cualquier situación, cualquier ansiedad, cualquier cosa que no sea de parte de Él. Lucas 1:37, tercer nada. Amén. Amén, amén, amén. Lucas 1:37 dice, porque ¿qué? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Porque qué? Nada hay imposible para Dios. Pero ¿sabe cuál es la condición que hace que esta palabra se cumpla? Si nosotros no somos hijos de Dios, si nosotros no estamos bajo su cobertura, si nosotros no estamos bajo su cuidado, si nosotros no estamos bajo el hueco, dentro del hueco de su mano, esta palabra no va a poderse hacer vida en mi vida. ¿Cuántos creen de aquí realmente que no hay imposible para Dios? Sinceramente, ¿cuántos creen? Ok. ¿Sabe? Hay gente, desafortunadamente, que para ellos es imposible pensar que hay imposibles. Se lo voy a volver a repetir.
Desafortunadamente, tristemente, hay gente que piensa que los imposibles no son imposibles o no son posibles para Dios. Hace unas semanas falleció un compañero en el trabajo. Y era un señor que tenía muchos años trabajando en la empresa. Y nos tocó la bendición, yo le llamo bendición, de poderlos apoyar en esos momentos, a mi papá y a mí. Y el día de ayer o antier, viene el hermano de la persona que había fallecido, que también trabaja ahí en la oficina. Y es un hombre que desde que su hermano falleció, porque a él le tocó llegar a la casa de su hermano, el que falleció, falleció en su casa, no contestaban el teléfono, no contestaban los radios, no era raro, no, o sea, no, era raro, mejor dicho, el que no contestara o el que no se reportara a la oficina. Total que pasó la mañana, a la hora de la comida, pues ya fue mucho el tiempo, y va a su casa, rompe candados, rompe puertas, entra y lo encuentra pues ya muerto. En su desesperación intenta reanimarlo, intenta darle primeros auxilios, pero pues de alguna forma el plan de Dios para la vida de esta persona era que ya no estuviera. Pero desde ese tiempo hacia acá, mi compañero de trabajo en su mente ha traído una angustia y ha traído una desesperación al grado de que no ha podido dormir, de que no quiere comer, de que trae mucha ansiedad. Y todo fue derivado de una situación que sucedió en ese momento, porque mi papá, cuando revisó al cuerpo de la persona, traía una coloración morada. Y como nada más estaban mi papá y él en ese momento, lo primero que él pensó fue: alguien se metió, lo estranguló y luego lo dejaron aquí. Era lo que él estaba pensando. Entonces viene a mi oficina y se sienta y me dice: Paco, dice, yo necesito que por favor me digas la verdad. Y yo: ¿verdad de qué? Sí, ¿qué te ha comentado tu papá? Porque está muy raro eso. Y le dije: oye, pues hasta donde tengo entendido, mi papá platicó también ahí en ese momento, y es normal que de repente en algunos cuerpos, después de fallecer, pues empiezan algunas áreas con alguna coloración. Digo: pero para que estés más tranquilo, le digo, mi papá no firmaría ningún certificado de defunción o una constancia de defunción si él no está 100% seguro de que la persona falleció por causas naturales. Porque es un compromiso, le digo, el que un médico extienda un certificado, porque en cualquier momento pudiera llegar el MP o pudiera haber una situación y donde se vea que no fue por causa natural, hay un problema, le digo, y el problema va sobre el médico. ¿Me dejas más tranquilo?, me dice. ¿Sabes qué? Ya me dio hambre. Ya me dio hambre, ya me siento bien. Fíjate que yo no había visto lo que tú me estabas diciendo de tu papá. Pues tienes razón, porque él, pues siendo médico, pues tiene que firmar, y si no es una mula para él. Pero yo no estaba pensando en esa parte, yo estaba pensando en mi hermano y estaba pensando en lo que pasó. Y su rostro le cambió completamente. Se los así aseguro. De haber llegado triste, cansado, hasta casi llorando y pidiéndome que le dijera la verdad de lo que él no sé qué estuviera pensando. Cuando le comento qué fue lo que de alguna manera mi papá me platicaba y lo que procede en este tipo de situaciones, él descansó y se fue bien contento y se fue bien tranquilo, y esa ansiedad y ese pensamiento que traía empezó a desaparecer. Entonces el Espíritu de Dios me hablaba en ese momento y empecé a compartirle de la palabra de Dios. Le dije: mira, en Dios no hay casualidades, hay propósitos.
y le empecé a dar una serie de versículos, se los anoté. Le dije, tu Biblia y mi Biblia es la misma, porque él dice que va a la iglesia católica. Le digo, no tiene nada que ver, checa tu Biblia, estos versículos. Y empecé a hablar con él, lo invité al retiro, y me dio tristeza algo que él me contestaba. Me decía, dice, sí, yo he ido a varios retiros, sí, son bonitos. Dijo, lloro, he ido a 3 retiros y los 3 retiros lloré, es algo muy padre, dice. Sí recargas pilas, dice, pero solo es un rato. Nada más es un ratito, dice, luego ya después otra vez te empiezas a sentir mal. ¿En quién está puesta su confianza? ¿En quién? En el hombre, en su mente, en lo que el mundo dice. Su confianza está puesta en todo menos en Dios. Él va a seguir, desafortunadamente, va a seguir en problemas de ansiedad, va a seguir con pensamientos que no vienen por parte de Dios, va a seguir batallando con esa situación que él trae, porque para él humanamente el reto es muy grande de poder creer que en Dios no hay nada imposible. Imagínese el reto que tuvo María cuando le dijeron que iba a concebir a un bebé y que iba a dar a luz y que todo esto se iba a hacer sin la intervención de un hombre. Si se lo dicen eso a mi amigo, pues se infarta ahí. ¿Qué obstáculo real crees que puedas tener de parte de Dios? ¿Qué obstáculo crees, mejor dicho, crees que puedas tener que Dios no sea capaz, que Dios no sea suficiente de poderte llevar a la victoria? Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Qué problema puedes tener en este momento? ¿Qué situación, qué circunstancia puedes estar atravesando en este momento? ¿Cuántos tienen ahorita alguna situación personal? ¿Cuántos están pasando por algún problema, por alguna situación? Pues nada más somos 4, creo. Para Dios no hay imposible. Para Dios no hay imposible. Puedes decirlo en esta mañana, para Dios no hay nada imposible. Para mi Dios no hay nada imposible. Dios te dice, no hay nada imposible para mí. Dios te dice, acude a mí. Dios te dice, invítame a tu corazón, invítame a tu situación, invítame a tu problema y sé testigo de cómo no hay nada imposible para los que en mí han creído. Nuestra fe crece cuando aceptamos nada. Mi fe crece cuando yo acepto nada de parte de Dios, en donde dice, nada hay imposible para Dios. Jeremías lo aceptó. Dice Jeremías 32:27, he aquí, le dice que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y le pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Al aceptar nada de parte de Dios, huirán tus dudas, huirán tus temores, huirá tu miedo, huirá cualquier situación por la cual tú pudieras estar pasando. Cuando yo le creo a Dios, cuando yo confieso con mi boca y en mi corazón que no hay nada imposible para Dios. Amén. Apocalipsis 3:17. Vamos a ver un cuarto nada. Y este es el nada del apático.
Apocalipsis 3:17. Amén. Amén. Dice su palabra, dices, soy rico, me he enriquecido, y dice, y no me hace falta nada. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, ¿eres qué? Eres tú. ¿Sabes que desafortunadamente hay muchas personas concentrándose única y exclusivamente en las posesiones materiales? La abundancia del dinero, la abundancia de los terrenos, de los edificios, la abundancia en las inversiones. Y sabes, la soberbia y la vanidad al pensar o decir, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Las almas alrededor de esta iglesia continúan perdidas si tu mente y tu corazón siguen y están en las cosas materiales. Aún es el tiempo, dice el Señor, de que podamos volver a Él. Probablemente me puedas decir, o pudiera estar pensando, está bien, pues es para el que tiene dinero, pero pues yo no soy rico, yo vivo bien, o yo no tengo tantos bienes. Pero déjame decirte algo, así como la palabra de Dios te habla de que si codiciamos a la mujer o al hombre de alguien más, es como si hubiéramos pecado. De igual manera, si en nuestra mente y en nuestro corazón codiciamos el tener dinero o codiciamos tener poder para ser felices o para suplir alguna necesidad antes de ir a buscar al reino de los cielos y su justicia, antes de ir a buscar a nuestro Salvador, estamos pecando delante de Dios. Porque nuestro corazón no está en Él, porque mi mente no está en Él, porque mi esperanza no está en Él, porque mi victoria la condiciono a algo material y no a lo que Él ya hizo por mí. El llamado de Dios para mi vida en este día es a no ser estorbo en la obra de Cristo, como veíamos en el primer nada. Mi llamado es a ser colaborador del reino de los cielos y no a vivir en contienda. Mi llamado de parte de Dios en este día es para no afanarme, para no angustiarme por nada, para no permitir que la ansiedad, que mi ansiedad destruya mis sueños, destruya mis anhelos, destruya mi llamado. Mi llamado de parte de Dios es a perseverar en mi relación personal con Dios, con Él, porque su promesa es guardar en completa paz mi mente y mi corazón. Mi llamado el día de hoy es atreverme a creer que no hay nada imposible para Dios, que Él es la roca eterna y que todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Mi llamado en esta tarde es esperar en Dios y no en el dinero ni en las cosas materiales, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. El llamado de Dios para nosotros, todos nosotros, es el de no llevar vidas comunes en tiempos tan extraordinarios. Mi llamado es el no llevar una vida común en un tiempo tan extraordinario de parte de Dios. Mi llamado es el que nada impida que tenga una consagración total a Jesús. Mi llamado es el de una dependencia completa y total al buen pastor. Amén. Y en esa dependencia y en esa consagración total y en esa fe, les quiero leer algo que leí, pero que tocó mi corazón de una manera muy especial. Y Dios me lo regalaba para el tema. Y dice que había una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad incurable y a la que solo le habían dado 3 meses de vida. Dice que así que empezó a poner sus cosas en orden,
contactó a su pastor, lo citó en su casa de ella para discutir con el pastor algunos aspectos de su última voluntad. Le dijo al pastor qué canciones quería que se cantaran en su servicio, qué lecturas le gustaría que se hicieran, el traje, el vestido con el que ella deseaba ser enterrada. La mujer también solicitó ser enterrada con su Biblia favorita. Todo estaba en orden, todo se estaba preparando para cuando la mujer ya no estuviera. Y recordó algo muy importante para ella en ese momento, cuando estaba poniendo de acuerdo con el pastor. Y le dice, pastor, hay algo más. Dice, esto es muy importante, por favor. Dice, quiero ser enterrada con un tenedor en mi mano derecha. Yo también cuando lo estaba leyendo hice eso que usted hizo. Igualito. El pastor quedó impávido, así como lo hicimos, mirando a la mujer, sin saber exactamente qué decir. Y ella le dice, eso le sorprende, ¿verdad? Dice, bueno, para ser honesto, estoy intrigado con lo que me estás pidiendo, dice. Y la mujer le explicó. Dice, en todos los años que he asistido a eventos sociales y en todos los años a los cuales yo he asistido a cenas, compromiso, a banquetes, a galas, siempre recuerdo que cuando se retiran los platos del platillo principal, alguien inevitablemente se agacha y te dice, quédate con tu tenedor. Era mi parte favorita porque sabía que algo mejor estaba por venir, como pastel de chocolate o como pastel de manzana. Dice, algo maravilloso, algo sustancioso. Así que quiero que la gente me vea dentro de mi ataúd con un tenedor en mi mano. Y quiero que se pregunten qué onda con ese tenedor. Pero después quiero que usted les diga, se quedó con su tenedor porque lo mejor está por venir. Dele la honra y la gloria a Dios esta mañana. Dice que los ojos del pastor se llenaron de lágrimas, pero lágrimas de alegría. Y mientras abrazaba a la mujer despidiéndose, dice, él sabía que esta sería una de las últimas veces que la vería antes de su muerte. Pero también sabía que la mujer tenía un mejor concepto de la esperanza cristiana que él mismo. Ella sabía que algo mejor estaba por venir. Y durante el funeral la gente pasaba por el ataúd de la mujer y veían el precioso vestido que llevaba, su Biblia favorita y el tenedor puesto en su mano derecha. Y una y otra vez el pastor escuchó la pregunta, ¿qué onda con ese tenedor? Y una y otra vez él sonreía. Durante su mensaje el pastor les platicó a las personas la conversación que había tenido con la mujer poco tiempo antes de morir. También les habló acerca del tenedor y qué era lo que significaba para ella. El pastor les dijo a las personas como él no podía dejar de pensar en ese tenedor y también que probablemente ellos podrían dejar de pensar en él. Estaban en lo correcto. Así que la próxima vez que tomes en tus manos un tenedor, déjalo recordándote que lo mejor está por venir. El llamado de Dios es a no conformarme con nada de lo que este mundo me ofrece. Nada. El llamado de Dios a mi vida es esperar cosas buenas de parte de Él. El llamado de Dios es a no conformarme con nada, nada, nada de lo que este mundo me ofrece. Y sí descansar en la confianza, en la seguridad de aquel que dio su vida por mí. Amén. ¿Está dispuesto esta tarde a aceptar ese llamado de parte de Dios? ¿Está dispuesto realmente? ¿Dónde anda Jovito? Póngase de pie. Vamos a
darle gracias a Dios